va a bendecir, hermanos. Nunca piense que va a salir igual cuando usted escucha la palabra de Dios. Todo el tiempo es algo nuevo para nosotros, lo que Él trae para nosotros. Una unción fresca cada vez que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Eso se los aseguro. Nunca vamos a salir igual de este lugar o del lugar donde vayamos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. 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 Aleluya. Cristo vive. Gracias. Y este día le he titulado a este estudio, predicación, ¿cómo testifico de aquel que me salvó? Vamos a ir a Romanos. ¿Cómo testifico de aquel que me salvó? Vamos a ir a Romanos 10:14. Romanos 10:14. Amén. Dice su palabra, voy a leer el 14 y el 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, que nos permites estar aquí, Señor. Es un privilegio, Señor, el que nos hayas dejar llegar aquí, Señor, esta noche. Y es un privilegio aún más grande el que podamos llevar esta palabra tuya, Señor. Te agradezco con todo mi corazón, Señor. Te agradezco todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te agradezco esta oportunidad de día. Y te pido que no sea yo, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos. Que no sea, Señor, yo poniendo estas cosas en este día, Señor, esta palabra. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, llenándome, Señor. Y que esta boca, Señor, sea usada por ti, Señor. Que cada palabra que salga, Señor, sea por ti, Señor, por tu Espíritu, Señor. Eso te lo pido esta noche, Señor. Y te pido también que todos, Señor, pongamos nuestros oídos alertas, Señor. Que podamos escuchar esta palabra. Y también te pido que abran nuestros corazones, Señor. Que abran nuestro entendimiento para que esta palabra quede sembrada en lo más profundo de nosotros, para que el día de mañana dé fruto, Señor. Y que dé un fruto en abundancia, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad una vez más. Te lo agradezco, no tengo palabras, Señor, pero te doy las gracias, Señor. Y te doy la honra y la gloria, porque tú eres merecedor de eso y más, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Podemos tomar nuestros asientos, nuestros lugares. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mis hermanos, hoy vamos a ver cómo podremos testificar y poder traer más almas a la palabra de Dios, a los pies del Señor. Es una salvación tan grande que el Señor ofrece, de la cual muchos de nosotros ya estamos disfrutando. Amén. Esta palabra de Dios que acabamos de leer nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sí, mis hermanos, ¿cómo podremos invocar el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cómo puede saltar su nombre? ¿Cómo puedo hablar de su amor y su misericordia? ¿Cómo puedo hablar de sus milagros y sanidad? ¿Cómo puedo decirle que Él es el que nos mantiene vivos por su misericordia, que son nuevas cada mañana? ¿Cómo puedo decir que por su gracia sois salvos? Un regalo inmerecido porque somos pecadores. ¿Cómo puedo decir que Él, siendo Dios, se hizo hombre para poder rescatar lo que se había perdido? ¿Cómo les digo que Él derramó su sangre por nosotros? ¿Cómo, mis hermanos, podemos invocar ese nombre si no creo? Sí, mis hermanos, para poder invocar su nombre, que es sobre todo nombre, es necesario creer en Él para decir, Jesucristo, te amo. Tenemos que creer en Él porque nosotros como creyentes que hemos oído de Él y hemos experimentado sus milagros, su presencia por medio de su Espíritu Santo, su amor que es un amor que excede todo conocimiento y sus bendiciones, y aún con todo esto en ocasiones cuando estamos en medio de la prueba llega la duda de que si Dios está con nosotros o que si Dios existe y es real. Entonces surge la pregunta,
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, mis hermanos, si nosotros con todo esto que hemos oído y hemos experimentado nos asalta la duda de vez en cuando, ¿qué esperamos de los que aún no invocan este nombre, que es sobre todo nombre? ¿Y cómo queremos que lo invoquen si no han oído sobre este nombre, que es sobre todo nombre? Mucho menos habrán oído del plan de salvación tan perfecto de nuestro Dios Padre. Aleluya, Cristo vive. Gracias, Jesús. Mis hermanos, en muchas ocasiones cuando somos creyentes nos da un celo casi rayando a ira cuando vemos a los inconversos. Llegan momentos en nuestras vidas que quisiéramos que todos se convirtieran, quisiéramos arrastrarlos hacia nuestro lado casi con violencia. Nos volvemos cristianos con un celo ciego a nuestro Señor y nos llegamos a parecer a Pablo, pero espere, hermano, no a Pablo el que puso todas estas iglesias, que fundó todas, sino al Pablo anterior, el que perseguía a la iglesia. Pero ahora nosotros no perseguimos la iglesia, perseguimos a los inconversos. Los juzgamos, los queremos traer a la fuerza, a lo que nosotros estamos gozando. Los queremos hacer que crean en ese nombre que es sobre todo nombre y se conviertan, pero erramos, hermanos. Esa no es la forma correcta que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para poder invocar su nombre y hacerlo saber a los que no lo han oído. No es de esa manera agresiva. Jesús no enseñó que debemos hacerlo. ¿Cómo nos enseñó Él que debemos hacerlo? Humildemente y con mansedumbre. Cuando invoquemos su nombre debe de reflejar lo que Él es. Amén. Cuando nosotros invoquemos ese nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que reflejar lo que Él es. Usted no puede llegar con violencia o con altanería. Conviértete porque te vas a ir al infierno. No, tenemos que llegar con mansedumbre, con humildad, llevando este evangelio de la manera que nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, no de una forma agresiva, porque Él no nos enseñó de esa manera, sino de una manera humilde y con mansedumbre. Veamos ahí en Romanos 10, pero en el versículo 2. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar que Él es un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios de misericordia y más que todo un Dios de gracia, si vamos a estar queriendo alcanzar esas almas con agresividad, con violencia, con amenazas? No, mis hermanos, no podemos hacerlo de esa manera. ¿Qué dice aquí en Romanos 10:2? Ahí regresan un poquito. Amén. El 2 y el 3, hermana. La palabra del Señor dice así, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Amén. Como dice Pablo en esta escritura, sí llegamos a tener un celo de Dios, pero como dice él, no conforme a la ciencia, o sea, no con conocimiento de Dios, sino que queremos establecer nuestra propia justicia. O sea, en otras palabras, queremos convertirlos por nuestra propia ley e ignoramos la justicia de Dios, que en otras palabras es la manera correcta de hacer las cosas. Y queremos establecer nuestra propia justicia, la cual nos aleja de Dios, porque dejamos de estar sujetos a su justicia. Entonces, dejando de estar sujetos a la justicia de Dios, dejamos de predicar la verdad. Amén. Y es por eso que dice en su palabra, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Predicamos, hermanos, pero predicamos, ¿qué dice ahí en el versículo 10:2? Porque yo les doy testimonio. Que tenemos un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignoramos la justicia de Dios y procuramos establecer la nuestra propia, que no se sujeta a Dios. Ponemos leyes, ponemos estatutos, ponemos cosas que queremos que los que se congregan obedezcan, pero nos alejamos de la justicia de Dios. Amén. Nos enfocamos en que queremos poner nuestra justicia, que es terrenal y no es correcta. La justicia de Dios es que es recta, es correcta.
Entonces eso es lo que nos viene pasando, hermanos, porque tenemos un celo, pero no con ese conocimiento de la ciencia de Dios, sino que tenemos un celo que está fuera de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no le pasó cuando recién se convirtió? ¿Cuántas veces no le sucedió cuando se convirtió, recién convertido, con esa pasión, ese amor a Cristo, su primer amor? Miraba a alguien y que sentía coraje porque quería que ellos también viniesen, pero no es la forma. Después, cuando ya conocemos el amor de Dios, sabemos que no es la forma esa de traer a las personas. Sabemos que hay una forma diferente, que es con la justicia de Dios, que es la forma correcta. Entonces, nosotros nos equivocamos, pero lo bueno que Dios siempre nos da la sabiduría para que cuando vamos creciendo espiritualmente, vamos llegando de una manera diferente a las personas, vamos llegando de la manera. Por eso es importante leer los evangelios, los 4 evangelios, porque ahí vamos a ver el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, cómo Él llegó a cada una de las personas para que pudieran alcanzar esta gran salvación que Él nos ofrece. Amén. Amén. ¿Y por qué no hay quienes prediquen? Por lo mismo, porque queremos establecer nuestra propia justicia y ley. Cuando establecemos nuestra propia justicia, le hace ley, la cual nunca podrá ser de la manera justa de Dios, entonces nos salimos del plan de salvación establecido por la justicia de Dios, que es la correcta. Y por no predicar y testificar sujetados a la justicia de Dios, no somos enviados, hermanos. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Hermanos, si vamos a ir a testificar de nuestro Dios, un Dios que creó todas las cosas, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, un Dios poderoso que todo lo sabe y que está en todo lugar, al cual nosotros y mayoría del mundo sabe que Dios es amor. Y si Dios es amor, nos ha puesto en nuestro corazón como a Pablo. Vamos a ver qué nos ha puesto. ¿Qué dijo ahí Pablo en el 10.1, antes del 2, hermano? Ese anhelo que Pablo tenía tiene que ser también en nosotros como cristianos, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Así exactamente, mis hermanos, debe de ser nuestro anhelo y oración por todo el mundo para salvación, testificando la verdadera justicia de Dios, no estableciendo nuestra justicia encima de la de Cristo, mis hermanos, porque no hay otro evangelio que no sea el que Cristo dejó establecido, con mandamientos, principios y estatutos, el cual es el único que debemos predicar, porque bien lo dice su palabra. ¿Qué dice en su palabra? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os ha llamado por la gracia. Búsquenlo en Gálatas 1, 6 al 9. Y esto era cuando recién empezaba la iglesia, hermanos. Ya Pablo estaba maravillado de la manera, no de la manera que estaban llevando el evangelio, de la manera como se estaban alejando de la justicia de Dios. Amén. Imagínense ahora que ha pasado 2000 años, cuántas denominaciones, cuántos predicadores, cuántos pastores se han alejado de la justicia de Dios, de la verdadera justicia, y cuántos no han puesto su propia ley, su propia justicia, la cual los está, ¿qué? Alejando de Dios, hermanos. ¿Qué dice aquí Pablo en Gálatas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que Cristo dejó en los 4 evangelios, es un evangelio de amor, de paz, de gozo, de amor.
Amén. y de misericordia, lo han cambiado completamente en muchos lugares. En muchos lugares se ha cambiado este evangelio. Entonces, anatema quiere decir de una persona fuera de la justicia de Dios, separado de Dios, porque ha establecido, ¿por qué se han separado de Dios? Porque han establecido su propia justicia. El diablo es anatema, es el primero. Estableció su propia justicia separándose de Dios por su rebeldía y soberbia. Igualmente está sucediendo en estos días con muchos predicadores, con muchos hombres de las grandes congregaciones. Se están separando de la justicia de Dios, están enseñando su propia justicia, están estableciendo su propia ley, están poniendo un evangelio que no es el de Cristo, mis hermanos. Entonces son anatemas. ¿Y por qué muchos se han alejado del verdadero evangelio y están predicando un evangelio fuera de lo establecido? Por lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. Esto es por una razón muy simple. Es más fácil predicar al hombre lo barato, lo que el hombre quiere oír, que predicar lo que cuesta, lo que tiene valor. Ejemplos tenemos muchos en todos estos lugares que no se predica el arrepentimiento ni se habla del pecado. Están llenos, son unas mega iglesias. ¿Por qué se les predica un evangelio de prosperidad, de libertinaje y de tanta falsa enseñanza? Ese evangelio barato, simple y sin ninguna justicia de Dios, sino que es un evangelio en el cual el hombre ha procurado establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Su justicia es declaraciones aberrantes y decretos que solo son para satisfacción de los deseos de la carne, en los cuales muchos han sido engañados, porque estas congregaciones son dirigidas por hombres como los cuales describe la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Todas las congregaciones están dirigidas por este tipo de hombres que nos los describe en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. Estos dirigentes de esas grandes iglesias donde no se predica el arrepentimiento, no se predica el pecado, no se predica que el infierno existe. Estas grandes iglesias son dirigidas, 2 de Timoteo 3, 2, 4. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra en 2 de Timoteo de capítulo 3, del 2 y 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, Intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Estas grandes congregaciones son dirigidas por este tipo de hombres, hermanos. Amadores de los deleites más que de Dios. Les prometen a las grandes congregaciones que van a tener grandes bendiciones materiales, pero los únicos que se están deleitando con todas esas bendiciones materiales son ellos. ¿Son qué? Son soberbios, son desobedientes, son ávaros, son amadores de sí mismos. Amén. Amén. Pero nosotros, mis hermanos, aleluya, debemos ser la luz del mundo. Amén. Así que te digo esta noche, no te pongas triste, ni te deprimas, ni te angusties cuando testifiques de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio de justicia, paz, gozo y salvación, y seas rechazado. Cristo vive. No te pongas triste, mis hermanos. Amén. Porque el hombre tiende a rechazar lo valioso, lo caro. Siempre se deja llevar por lo barato, lo fácil, lo que no conlleva compromiso ni esfuerzo.
Y eso es lo que ofrece el mundo y estas mega iglesias. Nosotros, mis hermanos, debemos de ofrecer lo valioso, lo que verdaderamente cuesta, lo que tiene gran valor, que es la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, ofrecida por medio de ¿qué? De su gracia. Es grande y valiosa, pero no tenemos que pagar nada, hermanos, porque es por su gracia, es por su amor, es gratis, hermanos, pero tiene un gran valor. Tenemos que valorarla, esa gran salvación. Déjame decírtelo de otra manera. Yo sé que todos tenemos que testificar de Cristo, todos conocemos a Cristo, todos hemos experimentado el amor de Dios, todos hemos experimentado milagros. Te lo voy a decir de otra manera, no te sientas triste ni mal cuando testifiques de la gran salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece por su gracia y te rechacen. Recuerda, las personas rechazan lo caro, lo valioso, siempre buscan lo barato, lo fácil, y eso se los ofrece el mundo, pero lo que Jesucristo ofrece a través de su justicia, que es por la fe, esto es lo más valioso para nuestra vida, la salvación. El mundo te ofrece lo fácil, lo barato, lo que te llevará a la perdición. Amén. Aleluya, Cristo vive. Gracias, Jesús, por tu palabra. Así que, mis hermanos, hacia adelante, testificando y predicando de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nunca separándonos de su justicia, la cual es por fe, y por esa justicia, por fe, seremos justificados. Vamos, mis hermanos, vamos a predicar las buenas nuevas del Evangelio de la verdad, porque si creemos en nuestro Señor Jesucristo y su justicia, podemos invocar su nombre. Amén, aleluya. Si creemos en Aleluya. Él, podemos, y así lo que nos han oído de este nombre oirán. ¿Por qué? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también aquellos que no han oído, oirán, porque habremos muchos que les prediquemos e invoquemos ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, en el cual hay sanidad. Gracias, Y salvación. Jesús. Gracias, Y aún más, Gracias, mis hermanos, sujetándolos a la justicia de Dios, Bendito seremos sea tu enviados. nombre, Padre. Y entonces dirán de nosotros, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Amén. de los que anuncian las Amén. buenas Cristo nuevas. vive, amén. Y ese nombre que es sobre todo nombre, ustedes lo conocen, es el Señor Jesús, mis hermanos. No tenemos que inventar un evangelio para convencer, ni andar enseñando que declaraciones con tu boca harán un milagro, ya que todo está declarado, mis hermanos. Ya todo está declarado. Aleluya. Y no por hombre. Esta declaración no está hecha por hombres. Esta declaración está hecha por nuestro Señor, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esta Amén. palabra es de Dios, no es del hombre. El hombre te dice, declara esto, declara aquello y se hará. No, mis hermanos, ya todo está declarado. No tenemos que andar enseñando un evangelio nuevo. Todo está, todas las bendiciones que Dios quiere para nosotros están declaradas aquí. Amén. Aleluya. Todas están aquí, hermanos. No tenemos que andar inventando un evangelio nuevo para convencer a nadie. Este es el evangelio de la verdad, este es el evangelio de la paz, este es el evangelio de la salvación, Gracias, mis hermanos. Señor. Gracias. Ellos te enseñan que declarando con tu boca pasará un milagro. Ya como les digo, todo está declarado, mis hermanos. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, Amén. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Aleluya. Y eso es lo que vamos a enseñar, hermanos. Amén. No vamos a Cristo enseñar vive. un nuevo evangelio, porque no hay un nuevo evangelio, es el mismo, el que estableció nuestro Señor Jesucristo. Ahí están todas las bendiciones, ahí están todas las cosas que necesitamos, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a enseñar, esa palabra que va a redarguir, corregir a las personas, va a instruirlas en la justicia de Dios. Aquí ya no encuentro que esta palabra inspirada por Dios diga que es para nuestra prosperidad. Yo no encuentro, en lo que acabo de leer, no encuentro que diga que es para nuestra prosperidad económica. Dice que toda esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios, que somos nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que esto es lo que vamos a enseñar, esta palabra que los va
a enseñar, a corregir, a instruir en justicia. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Esta palabra fue la que me corrigió mi camino por el que iba. Esta palabra es la que me reargulló. ¿Para qué? Para enseñarme que estaba mal. ¿Y qué me instruyó? En justicia. Cuando yo era un hombre que no tenía, no me importaba nadie, no me importaba ser justo con nadie, me importaba yo, solamente yo. El Señor me cambió con esta palabra. Amén. Me hizo justo. Ahora yo puedo decir que esta palabra me ha corregido mi vida. Ha corregido mi vida. No hay otro evangelio. Aquí no dice que este evangelio es para que usted sea bendecido grandemente. Solamente hay un lugar donde dice eso, pero tiene una condición, que todos busquemos el reino de Dios y su justicia. Recuerden, oigan la palabra, y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nos está diciendo qué tenemos que hacer. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que no se dejen engañar, hermanos, con esas grandes predicaciones, que eres merecedor de todo, que si todavía no te entregas a Cristo y ya te están ofreciendo el mundo, todavía no conoces a Cristo y ya te están ofreciendo las grandes maravillas del mundo, están equivocados, porque el Señor nunca nos ha ofrecido las grandes cosas del mundo. Nos ofrece una gran salvación. Amén. Que no tiene precio, hermano. Aleluya. Esa es la que debemos de buscar. Y si buscamos eso, las cosas de Dios, si buscamos su reino, las otras cosas van a venir añadidas, hermano. Amén. No tenemos que andar haciendo declaraciones ni creyendo todo este evangelio que han distorsionado completamente, porque se han salido ¿de qué? De la justicia de Dios. Han establecido su propia justicia, han establecido su propia ley. Ellos te dicen, haz esto y recibirás esto, cuando es un gran engaño. Es una ley que ellos han puesto, que es un evangelio totalmente fuera de las cosas de Dios, fuera de la justicia de Dios. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que podamos llevar este evangelio a todos los lugares que podamos ir. Adelante, mis hermanos. Vamos a hacer lo que Jesús nos mandó sin cambiar su evangelio. Busquemos la llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas para cumplir su mandamiento. En Hechos 1:8 nos lo dice. ¿Qué es lo que nos dice? Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin ese poder podemos caer fácilmente en el engaño. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que no caigamos en los engaños que el hombre ha, esas justicias y esas leyes que ellos han puesto a su antojo. Tenemos que buscar esta llenura, porque esta es la que nos va a dar ¿qué? El poder que nos va a dar por medio de su Espíritu el Señor. Amén, aleluya. Y entonces vamos a poder ser testigos tanto en todas las partes del mundo, hermano, no solamente desde Jerusalén hasta todas partes del mundo. Amén. Si no tenemos esta llenura del Espíritu Santo, hermano, podemos caer en ese engaño y también podemos ser hasta nosotros mismos predicando ese tipo de evangelio. Porque hay muchas personas que lo oyen bonito, se oye bonito, predicadores nuevos que llegan a las cosas de Dios y quieren predicar la palabra de Dios, pero vienen influenciados por toda esa televisión, por todas esas cosas que les han enseñado en la televisión, y empiezan a enseñar lo mismo. Empiezan a enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Están buscando satisfacer las personas que vienen a la iglesia con palabras bonitas, con palabras de aliento, de amor, de que vas a ser bendecido, de que vas a tener muchas propiedades, vas a tener carro nuevo, vas a tener todo lo que deseas con solamente declararlo. ¿Y por qué lo hacen estos nuevos predicadores también? Porque han sido influenciados. ¿Y por qué han sido influenciados? Porque no están llenos del Espíritu Santo. No están llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos advierte cuando estamos haciendo algo mal, nos da a saber que estamos equivocados en lo que estamos hablando.
Entonces tenemos que estar llenos completamente del Espíritu Santo para no caer en estos engaños y que salgamos también predicando ese tipo de evangelio. Tenemos que tener cuidado y siempre mantenernos llenos del Espíritu Santo, de esa unción que solamente el Señor puede dar. Así el Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad de su palabra, para que las palabras que nosotros hablemos no las hablemos por nuestra propia cuenta, sino que el Padre que mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, Él haga las obras de testificar, de evangelizar, predicar. Nosotros vamos a menguar para que Él crezca. Amén, aleluya. Y así poder invocar Cristo el vive, nombre aleluya. que es sobre todo Gracias, el nombre, Jesús, y exaltar y honrarlo y glorificarlo por los siglos de los Gracias, siglos. Padre. Primera Timoteo 1:17 para cerrar esta noche. Gloria a Dios, hermanos. Es una Aleluya. bendición, hermanos, el que nos llene el Señor de su Espíritu y que podamos predicar la verdad, que podamos llevar la verdad, que podamos cumplir esa misión que tenemos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, Amén, aleluya. hermanos. Vamos a prepararnos, hermanos, para que no nos digan cómo pues vamos a invocar aquel nombre si no hemos creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo irán sin haber quien les predique. Vamos a ser nosotros, mis hermanos, los que vamos a ir a predicar. Y cómo predicar si no somos enviados. Si nos desviamos de la justicia de Dios, no vamos a ser enviados, hermanos. Porque el Señor no quiere que nosotros llevemos un evangelio de mentira. No quiere que llevemos un evangelio nuevo, es solamente un evangelio. Es anatema, ¿el qué? Predica un evangelio distinto al que está aquí. Es una persona separada de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de ver. Porque son amadores de sí mismos, son ávaros, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes. Son amadores de los deleites más que de Dios. Y son anatemas, hermanos. Pues están separados de Dios, pero están con el engaño, engañando a miles y miles de personas, creyendo que los llevan por el camino de la verdad, cuando los están llevando por el camino de la perdición. Vamos a orar por todas esas personas. Yo sé que muchos en esas iglesias se dan cuenta con el tiempo, con los años. ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta? A veces no es porque el Señor los ha llenado de su espíritu. A veces se dan cuenta porque tienen 10 años esperando la bendición que el pastor les prometió y nunca llegó. Ya sacaron fondos y sacaron más fondos y sacaron más dinero de sus tarjetas, de sus chequeras, de todas partes, y la bendición prometida, tan prometida, no llega. Entonces reaccionan con el tiempo, con los años, pero pasan años, hermano. Pasan años viviendo en ese engaño. Y el único que se enriquece y enriquece son los dirigentes de esas grandes iglesias. Siguen enriqueciéndose y la gente sigue en el mismo lugar. Las riquezas de nuestro Señor Jesucristo son espirituales, hermanos, no son materiales. La salvación es una salvación muy grande que tenemos que cuidar con temor y temblor. Es una bendición que nos ha regalado el Señor. Amén. No nos la ha vendido. La salvación no se vende. La salvación no podemos venderla. El que usted le esté vendiendo la salvación o las bendiciones de Dios, porque es lo que hacen, vendiendo las bendiciones de Dios, diciéndole que tiene que dar para que reciba, esos están llevándolo por un camino totalmente equivocado. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, buscar en Dios. Amén. Y solamente Él es el que nos da la gran salvación, la cual tenemos que cuidar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor para que esta gran bendición nunca seamos engañados, que nunca seamos llevados por el camino de Gracias, Jesús. Y
Gracias, Señor, por esta noche. Bendíceme, Señor, a todos y cada uno de los que están. Oh, gracias, Señor, porque eres bueno, eres justo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Tú eres un Dios